a la actualidad. Y se conformó el nuevo Parlamento, la nueva legislatura, luego de 40 años que mantenemos la democracia, lo cual es un dato nada menor. Es la primera vez que tenemos tantos años de corridos de democracia sin interrupciones, lo cual esperemos que siga siendo así por mucho tiempo más. Y para conversar de esta nueva legislatura, expectativas, propuestas, estamos hoy con el senador Eduardo Brenta. Casi que no precisa presentación, pero bueno, lo presentamos igual. Yo tengo el micro así en una posición que no me resulta para nada cómoda, pero bueno. Es dirigente de la vertiente artiguista, fue edil por Montevideo entre los años 2000 y 2005, diputado luego entre 2005 y 2010, ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 2010 y 2015, luego ocupó el cargo de Gestión Humana y Recursos Materiales durante la intendencia de Daniel Martínez y hoy es senador. Recordemos que quien hoy iba a ocupar la banca, Edgardo Ortuño, hoy designado ministro para la próxima administración, de alguna manera dejó ese lugar para que Eduardo Brenta esté allí en el Senado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto, como siempre. Hacía tiempo que no nos encontramos aquí. A esta hora tan temprano. Sí, es una limitante que tenemos, por lo general. No, pero mucha gente está levantada a esta hora, ¿no? Trabajando. Para sí, el trabajo. Otra cosa es que vengan. Otra cosa es que vengan, claro. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas, las propuestas que de alguna manera la vertiente artiguista tiene previsto para este periodo de gobierno? Bueno, yo hablaría en general más como del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. En realidad, primero, yo creo que se nota entre los uruguayos, digamos, cuando uno recorre la calle y demás, mucha expectativa respecto al gobierno que va a comenzar. Bueno, el Parlamento ya está instalado, pero el gobierno va a comenzar el primero. Esa expectativa puede ser buena, pero también jugar en contra, ¿no? Es una expectativa que yo creo que es buena en el sentido de que se nota expectativa de los uruguayos de mejorar su situación, hay alegría en la calle, uno lo visualiza, pero también va acompañada de una demanda, obviamente, de cumplimiento de los compromisos asumidos, que han sido muy cautelosos y muy cuidadosos por parte de Yamandú y su equipo, y también una necesidad de una expectativa de que la vida cambie, de que en realidad tengamos un gobierno transparente y a su vez un gobierno que atienda la demanda de los sectores de la población más perjudicados por el gobierno que se va, digamos, ¿no? Sufrimos estos 5 años una profundización de la división entre los uruguayos más ricos y los uruguayos más pobres. Esto está claro, fuera de debate, porque surge de los análisis académicos. No, pero además a confesión de parte, ¿no? Claro, y a confesión de parte también. Evidentemente, la distribución del ingreso empeoró en Uruguay, y esto es parte de un conjunto de políticas que llevó adelante el gobierno que se va, que evidentemente perjudicaron a las grandes mayorías, ¿no? Solo un 5% de los uruguayos mejoraron su situación económica. Sumémosle a esto una situación de seguridad que claramente no han logrado contener, es más, se ha profundizado, ¿no? Esta semana hubo un hecho muy simbólico, los sucesos que pasaron en el buceo, que muestran que en realidad, cuando hablaban algunos de zonas rojas en Montevideo o en otras ciudades del interior, hoy la zona roja ha llegado a la Rambla de Montevideo. Claro. ¿No? Por lo cual, evidentemente, hay un fracaso de las políticas de seguridad del gobierno saliente, hay un gran desafío para nuestro gobierno y para el equipo que va a trabajar los temas de seguridad, con una concepción diferente, ¿no? Yo creo que hubo en el gobierno que se va una cuestión muy voluntarista, ustedes recordarán aquello de orden a aflojar, digamos, y demás, que fueron parte de una estrategia basada justamente en eso, en que solo el respaldo a la policía, que en realidad siempre estuvo, porque las mejoras desde el punto de vista de los ingresos y del equipamiento y demás, las mayores se produjeron en los gobiernos del Frente Amplio, pero había una suerte de consigna, digamos, que en mi opinión se apoyaba en una cuestión
básicamente voluntarista, y un conjunto de medidas, entre las cuales quizá la más notoria fue el ataque al micronarcotráfico, digamos, que claramente fracasaron. Sí, de todas maneras, ya que estamos, y puede parecer anecdótico, pero me parece que no lo es, no hubo una autocrítica por quienes decían, por ejemplo, se terminó el recreo, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿qué pasó con ese postulado? A quienes decían, ¿no? Se le acabó el recreo, la gente les hizo la autocrítica, ¿no? Lo mandó para la casa, digamos. Claro. Pero yo creo que sí, evidentemente no hubo una autocrítica, esto no se arregla con consignas, digamos, claro. Y yo creo que el abordaje que el gobierno pretende darle, que es multidimensional, digamos, a los temas de seguridad, con participación transversal del conjunto de varios ministerios, obviamente con un liderazgo del Ministerio del Interior, pero con una transversalidad que es lo que corresponde al abordaje de esto, con un trabajo importante desde el punto de vista de inteligencia y demás. Bueno, son un conjunto de herramientas que claramente implican un enfoque, en mi opinión, mucho más profundo, mucho más serio, buscando el abordaje de las causas, sin que esto significa lo que algunos llaman romantizar el delito, ni nada por el estilo, ¿no? Acaba de haber represión, cuando tenga que haber represión, y va a haber inteligencia para combatir el gran narcotráfico. Hoy Uruguay es un país de acopio. Yo escuchaba ayer un informe respecto a que buena parte de estos enfrentamientos entre diferentes bandas en muchos casos corresponden a este rol de ser custodias de los cargamentos que pasan por Uruguay camino fundamentalmente a Europa. Claro. Entonces, bueno, esto es parte del trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo hay que tomar las declaraciones de quien será el ministro del Interior, Carlos Negro, que dijo, bueno, la lucha contra el narcotráfico está perdida? Bueno, hubo ahí una utilización oportunista de esas declaraciones, porque en realidad hay que ver toda la entrevista y comprender que esto no significa para nada, por el contrario. Significa porque el actual ministro Martinelli le dijo le marcó la cancha. Puede entrar derrotado, ¿no? Claro. Acá primero derrotado no hay nadie, acabamos de ganar una elección, y además menos entregado frente a la delincuencia, digamos, ¿no? Claramente. Otra cosa es tener un abordaje inteligente y comprender, porque esto lo han señalado dirigentes de otros partidos, lo ha señalado quien va a ocupar el cargo del IRCA, el ex diputado Radío, que por suerte, en mi opinión, el gobierno ha definido mantenerlo, porque me parece que ha hecho una gran gestión al frente de la Secretaría Nacional de la Droga, de que en realidad el fenómeno vinculado a la prohibición ha fracasado en el mundo entero. Sobre todo ha fracasado en los países que son los consumidores, los grandes consumidores, Estados Unidos y Europa, ¿no? Claro. Donde claramente, si la demanda no existiera, claro, la oferta no estaría. Seguro. Quiere decir que aquí este prohibicionismo, que hay que recordar que tiene 100 y pocos años, ¿no? Que en realidad no ha sido la solución. Obviamente esto es un análisis que exige mucho más profundidad y demás. El ministro lo que dijo es, bueno, la batalla no se está ganando, hay que recurrir a otras herramientas, y por eso esto de que no se puede trabajar exclusivamente desde un ministerio que tiene un rol básicamente represivo, etcétera, sino que hay que tener un abordaje desde el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, desde la salud pública, abordando los temas de salud mental, o sea, una mirada mucho más integral que pretende atacar la problemática en su conjunto y con profundidad, con el análisis, con el apoyo de la academia. Esto no es una cuestión de salgo a la calle y llevo preso a los narcotraficantes, digamos, ¿no? Es mucho más complejo, y creo que tengo toda la confianza en que este equipo, del Ministerio del Interior particularmente, pero este estilo de trabajo transversal va a dar evidentemente resultados que este gobierno no tuvo, a pesar de que hubo un cambio al final, ¿no? Se comprendió que este mecanismo de alguna manera la consigna y la manija no era la solución del problema, y en el último tramo del gobierno se comenzó a visualizar que había que tener un abordaje mucho más integral. No es casual que Diego Sanjurjo permanezca en este gobierno, porque de alguna manera fue quien impulsó esta nueva impronta en este último tramo del gobierno, que es la demostración del fracaso anterior.
Sí, y yo diría además hasta de la tosudez, ¿no? Porque si cuando el anterior ministro decía no nos perdonan el éxito, y nadie visualizaba el éxito que pudiera estar teniendo el ministerio en ese sentido, ¿no? Objetivamente. Eso fue un periodo casi para el olvido, digamos, ¿no? El periodo del ministro Heber al frente del Ministerio del Interior, la verdad es que fue un periodo cargado de improvisación y sobre todo manejo, pretender que con entre comillas la cancha política se podían resolver problemas tan serios, y el resultado fue que el ministro volvió al Parlamento. Vamos a temas de trabajo. Hoy cuando presentábamos decía que entre otras cosas ha sido ministro de Trabajo, o sea que conoce bien estos temas. Allí hay unos cuantos componentes. Cuando se trascendió quién podía ser el ministro de Trabajo del próximo gobierno, ya hubo allí algunos ruidos por parte de cámaras empresariales que en estos días fueron a saludar al presidente que se está retirando, lo cual digo también es un dato de la realidad. El actual ministro de Trabajo dice que el paro de esta jornada es inoportuno, que no habría que haberlo hecho en este momento. Y bueno, allí hay todo un panorama a nivel de los puestos de trabajo, las fuentes laborales, empresas que curiosamente, digo yo, en este momento eligen retirarse del país o presentar dificultades. Digo Yasaki, también digo Isusa, digo lo que está pasando también en el área de la industria láctea, frigoríficos. No está fácil el panorama, ¿no? No, la verdad que no. Primero quiero destacar que el equipo que el Ministerio de Trabajo tiene, empezando por el ministro, pero todo el equipo, creo que ha sido un acierto importante. Hay allí varias figuras que tuve la oportunidad y el gusto de trabajar con ellas en periodos en que estuvimos al frente del ministerio. Y efectivamente hay gente que conoce y tiene un gran expertise, digamos, en los temas, y sobre todo una gran capacidad de diálogo, que esto me parece que es lo más importante, ¿no? Castillo en estos días se ha dedicado a entrevistarse con distintos sectores de trabajadores y de empresarios, y esto me parece que es una muy buena señal de que el camino que va a recorrer el Ministerio de Trabajo es un camino básicamente de diálogo y negociación, que es un elemento que faltó notoriamente en este periodo. Después, claramente, hay una situación económica que la ministra de Economía te intentó presentar como el Uruguay de las maravillas, ¿no? Que nos entregaban, cuando en realidad tenemos un déficit fiscal que prácticamente es el mismo del 2019, que todos recordamos que la campaña del 2019, el déficit fiscal era casi una bomba que iba a hacer estallar al Uruguay por los aires, digamos. Y en realidad ellos se van con algunas décimas menos de déficit fiscal, pero con un endeudamiento mayor, notoriamente mayor al que recibieron. Y esta situación también donde la herramienta para la reducción de la inflación que realmente se produjo ha sido constreñir la actividad económica, particularmente los ingresos de los trabajadores y los jubilados, ha dado como resultado esta situación donde hay efectivamente una pérdida de competitividad de algunos sectores que produce estas situaciones. Yasaki es una empresa que uno puede calificar cercana a lo que son aquellas empresas de muy baja incorporación de valor, digamos, a la producción. Por lo tanto, no es menor su importancia social, porque en realidad le dan la posibilidad de acceder al empleo a personas con baja capacitación. Ha tenido muchas situaciones complejas a lo largo de los años, porque es un trabajo excesivamente repetitivo, con enfermedades profesionales como la tendinitis, claramente, claro. Y eso hace que tenga un perfil de trabajadores con salarios bajos en general, pero era una fuente de empleo importante. Yo no creo en confabulaciones, digamos, pero sí creo que hay una situación económica que estamos recibiendo que no es la que pinta el gobierno saliente y que ha provocado también a sectores empresariales dificultades. Otra cosa es lo que escuché
mencionar al ex ministro de Trabajo, Mieres, ¿no? Que él tiene la expectativa de que el gobierno sea equilibrado, ¿no? Ustedes recordarán que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio se decía que la balanza estaba inclinada, una frase que se había instalado. Bueno, parece que Mieres pretende que se trate igual a los desiguales, ¿no? Yo creo que este gobierno no va a tratar igual a los desiguales, lo cual no quiere decir para nada tener preferencias, un enfrentamiento con el sector empresarial, ni mucho menos, pero sí comprender que en la negociación hay una parte que naturalmente tiene más fuerza que la otra, y que el Ministerio tiene que tener esa capacidad de dialogar y encontrar equilibrios que permitan que las empresas crezcan y se desarrollen, pero que los trabajadores acompañen ese proceso mejorando su calidad de vida. Entonces, allí hay un desafío importante que va a empezar en junio con la ronda de negociación de la primera ronda de este gobierno de Consejo de Salarios, donde va a haber que incluir allí un conjunto de elementos que no son solo salariales, ¿no? Tienen que ver con una multiplicidad de aspectos que el gobierno anterior obviamente no hizo. Hay que ver cómo votó el gobierno anterior cuando hubo dificultades y no llegó a un acuerdo. El gobierno votó masivamente con el sector empresarial, o sea que inclinó la balanza para el otro lado, ¿no? Entonces claro, nos reclaman nosotros equilibrar una balanza que está desequilibrada y que implica lograr un equilibrio entre la mejora de la productividad, que es el gran desafío, ¿verdad? Y que a partir de esa mejora de la productividad mejoren los ingresos de las empresas y de los trabajadores acompañando ese proceso. Hay muchos temas sobre la mesa, la reducción de la jornada laboral, temas que hay que discutir, que son de fondo, son temas de debate en el mundo entero. Hay temas como el tema de los empleos verdes, los temas vinculados a los sistemas de cuidados, que son elementos que pueden ayudar notoriamente a una mejora del empleo. Yo he escuchado el informe que ustedes estaban pasando anterior, que lo conocí en su momento con sello público, de la gravedad de la situación de desempleo y de subempleo en el departamento de Paysandú, por ejemplo, claro, ha sido duramente golpeado. Y en el litoral. No desconocemos que ahí hay un fenómeno que fue la situación de Argentina, claro, ¿no? Claramente. Claro. Sí. Pero es claro que las respuestas que se dieron... El tema es cómo se actúa ante eso. Claro, exacto. Bueno, hoy esa situación cambió, ¿no? Argentina se encareció, digamos, por lo cual hay una posibilidad de mejorar notoriamente el crecimiento del sector empresarial y demás desde esa frontera, digamos, pero a su vez hay un proceso del otro lado, y esto lo hemos vivido históricamente, ¿no? Claro. Cuando se abarata uno, se encarece el otro, y por lo tanto los uruguayos mejoran de un lado, del este o del oeste, digamos. Claro. Bueno, yo creo que esto exige flexibilidad en las medidas y una negociación que considere estos aspectos. Pero en el marco global, el gobierno entrante tiene un compromiso de mejora de las condiciones de vida de trabajadores y jubilados que pagaron los platos rotos del gobierno anterior. De todas maneras, esta próxima administración tiene allí una espada de Damocles, porque si bien tiene el Frente Amplio la mayoría en el Senado, no la tiene en diputados. Esto, ¿qué panorama permite prever para los temas de mucha discusión, ¿no? Hablábamos del empleo, pero bueno, está allí el tema de la seguridad social también dando vueltas, ¿no? Como un problema a abordar en este gobierno. Sí, la bancada del Frente Amplio ha comenzado a intercambiar respecto a esto, todavía dando un poco los primeros pasos, ¿no? Evidentemente hay que organizarse, está organizando el proceso de las comisiones, etcétera, pero nosotros llegamos con una impronta de diálogo, ¿no? De intercambio, de diálogo en el ámbito parlamentario, obviamente con un programa de gobierno, es el programa de gobierno del Frente Amplio, pero conscientes de que el Parlamento es un ámbito de intercambio y negociación. Y creemos que hay una serie de temas en los cuales podemos lograr amplios consensos con sectores que no son nuestra fuerza política. Voy a poner un ejemplo concreto. En el periodo anterior fracasamos por muy poco, digamos, en lo que tiene que ver con introducir algo que yo creo que es una demanda tremenda de los ciudadanos, particularmente del interior del país, que es la transparencia en el ingreso a los gobiernos departamentales. Nos faltó un voto, nos acompañó Cabildo, nos acompañó el Partido Colorado, pero lamentablemente no lo logramos porque se precisa una mayoría especial dadas las autonomías de los gobiernos departamentales. Bueno, yo creo que eso hoy debería ser
planteado y acompañado por todos los partidos políticos, una vez que asistimos a fenómenos como el de Artigas, por ejemplo, ¿no? Yo no veo a un legislador que no levante la mano en un tema de tal trascendencia para el país, yo creo que es una señal que los uruguayos esperan de que estamos entrando en un proceso de transparencia, equidad en el manejo del Estado, garantías para todos los ciudadanos por igual. Y no solo las intendencias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, todo lo que pasó allí, ¿no? Bueno, exactamente, pero aquí estamos hablando de gobiernos departamentales que tienen, que son en muchos casos fuentes de empleo principales prácticamente. Pero creo que hay que generar transparencia también en los ámbitos del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde la asignación de los jueces y demás, también hoy se hace con las potestades de los ministros de la Suprema Corte. Bueno, yo creo que hay que dar garantías también de transparencia, que los ascensos y demás y las asignaciones sean por mecanismos de concurso, por ejemplo. Sí, no podemos llegar al punto de desconfiar de la justicia. No, ni que hablar. Esto es ayuda a la justicia, justamente, a que los ciudadanos confíen en ella. Y yo creo que hay se han planteado una serie de medidas, un paquete de medidas, en el caso del senador Bordaberry, por ejemplo, vinculadas a la transparencia, al tema de manejo de activos, de lavado de activos y demás, que obviamente son puntos de encuentro que tenemos que tener con otros partidos. Por lo tanto, yo no me preocupa demasiado, digamos, el hecho de que no tengamos la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, porque creo que se van a construir en la propia Cámara de Diputados y también quizá en algunos que puedan venir desde el Senado, acuerdos que logren consolidar transformaciones importantes, que es lo que los ciudadanos reclaman en muchas áreas de la gestión del gobierno, y que por los discursos de campaña tendríamos amplias coincidencias en algunos temas. Bueno, si trabajemos sobre esas coincidencias, si es con todos mejor, y si es con la mayoría, también. Justamente que hablabas, de las demandas de la gente, y a partir de que el programa del Frente Amplio se construyó en conjunto con las bases, hay muchos temas en demanda ahora actualmente, pero ¿hay alguna temática que la gente tuviera una urgencia particular, que ustedes también tengan la urgencia de llevarla al Parlamento antes que nada? Bueno, yo creo que yo mencionaba este tema como un tema importante. Creo que hay temas vinculados al intercambio. O sea, en la bancada del Frente Amplio hay un consenso, digamos, en que hay que trabajar muy cerca del gobierno, ¿no? Y que de hecho los compañeros que asuman responsabilidades en las distintas comisiones trabajen muy en sintonía con los ministros del área correspondiente. Hay claramente una demanda en materia de seguridad, ¿no? Yo creo que el Parlamento ahí tiene que jugar un rol. Va a haber una comisión de seguimiento en materia de seguridad, como hay ahora. Esta comisión, nuestra idea es mantenerla, y va a tener un diálogo importante, y allí habrá que ver muchos temas, como por ejemplo temas vinculados al Código Penal. Hay claras asimetrías, digamos, en lo que son las penas, que es un tema que va a estar sobre la mesa claramente. Los temas vinculados al salario, la reducción de la jornada laboral, las condiciones de salud y demás, y seguridad en el trabajo, yo creo que van a estar sobre la mesa. Hay temas vinculados a la equidad de género, que van a estar, justamente el Parlamento va a asumir, y a los pocos días va a ser el 8 de marzo, y ahí hay un conjunto de paquete de medidas legislativas vinculadas a temas de equidad, que atiendan sobre todo a sectores de la población de mujeres vulnerables, digamos, que vamos a tratar de impulsar. Esto obviamente exige un intercambio con el Poder Ejecutivo, que tiene obviamente iniciativa en materia de asignación de recursos, pero me parece que van a haber dos instancias. Los temas preocupantes surgen de las encuestas, ¿no? Los ciudadanos están preocupados por la seguridad. Bueno, y los datos del INE de la pasada jornada, ¿no? Es decir, la pobreza multidimensional que ha crecido. Claro. Sí, ni que hablar. Es muy interesante todo ese trabajo. Me parece que en ese aspecto esos son un poco los temas de importancia fundamental, donde el intercambio y la discusión parlamentaria, que es el ámbito más democrático, digamos, tienen que aportar una orientación al trabajo del gobierno. Me parece que en ese sentido es una de las cosas que
quizá hayamos aprendido, ¿no?, a lo largo de nuestra experiencia de 15 años en el gobierno, que es que el diálogo Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, tiene que ser un diálogo importante, y yo creo que se complementa con el intercambio permanente con la fuerza política, ¿no?, que jugó un rol fundamental, ¿no? Aquí el proceso que se inició con la asunción de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio produjo un cambio cualitativo, ¿no? Esa escucha permanente de la demanda de la sociedad, que empezó con el Frente Escucha y demás, claramente abrió un panorama importante y es una fuente de insumos muy importante para el trabajo parlamentario. Entonces, yo no quiero adelantar medidas concretas, digamos, sobre las que empezamos a trabajar esta semana prácticamente, y seguiremos trabajando en las semanas próximas, pero evidentemente hay que dar un conjunto de señales al inicio de este periodo, que seguramente muchas dará el Poder Ejecutivo, cuando asuma el 1 de marzo Yamandu Orsi, y otras serán desde el ámbito parlamentario, que obviamente tiene tiempos diferentes, ¿no? Esta es parte de aprender a trabajar en conjunto, ¿no? El Poder Ejecutivo trabaja a una velocidad siempre mayor que la del Parlamento, que precisamente es un ámbito de parlamentar, por lo tanto, y además, como la búsqueda de acuerdos es un elemento importante desde el punto de vista, y yo diría que es hasta bueno tener ese desafío de no tener mayoría parlamentaria en una Cámara, ¿no? Eso nos va a obligar a dialogar, a profundizar, y sé que vamos a encontrar en legisladores de otros partidos receptividad, porque hay un mandato de la gente también, ¿no? Que votó este gobierno, y que más allá de las mayorías o no que uno pueda tener en el Parlamento, la gente dijo, este es el camino y este es el programa. Ya nos quedamos sin tiempo, pero en un instante, si fuera posible, ¿el Frente Amplio para este gobierno tiene que mejorar la forma de comunicar lo que hace? Sí, totalmente. Yo creo que ese ha sido un déficit de gestiones anteriores. Nosotros tuvimos dos grandes comunicadores del gobierno, ¿no? José Mujica y Tabaré Vázquez fueron dos grandes comunicadores, pero evidentemente hay que profesionalizar el aspecto vinculado a la comunicación, no para engañar, ¿no? No, sino claro, simplemente para que la ciudadanía sepa. También es conozca, parte de la transparencia. Claro, es parte de la transparencia, una suerte de rendición de cuentas permanente, ¿no? De lo que se ha hecho, de lo que resta por hacer, y también, ¿por qué no?, de las dificultades, ¿no? Porque en realidad algunos de los temas que están planteados sobre la mesa son complejos y tienen aspectos positivos y otros negativos. Bueno, es una forma de involucrar también, ¿no? Claro, es una forma sentirnos todos parte de no entender que la democracia se restringe a los pasillos del Poder Legislativo. La democracia está en la calle, y si no hay participación ciudadana, no hay democracia. Y yo creo que, vuelvo a repetir un poco el ejemplo anterior, lo que el Frente Amplio hizo a lo largo de todo el periodo anterior es una demostración de que cuando uno se acerca a los ciudadanos, no solo se enriquece y adquiere y encuentra, quizás en muchos casos, soluciones que a veces no se ven desde otros ámbitos, sino que además involucra a los ciudadanos en las soluciones, y eso me parece que es fundamental para esto que decías al principio, ¿no? Llevamos 40 años de democracia, tenemos que asegurarnos por lo menos 120 años más, ¿no? Senador Eduardo Brenta, muchas gracias por estos minutos aquí en Estudios. Un gusto como siempre, muchas gracias a ustedes. Info 24, la actualidad que nos mueve.